suficiente. Diste todo, todo diste. Con tus manos me formaste, mis pecados perdonaste. Tu amor es suficiente. Diste todo, todo diste. Con tus manos me formaste, mis pecados perdonaste. Si caigo, hoy caigo a tus pies y me dices, soy perdonado. Hoy tengo otra oportunidad. No hay condenación, tu gracia cubrió y borró mi maldad. No hay nada como tu amor por mí. Con tu gracia, dulce gracia, nos acercas y nos aceptas. Tú nos buscas, nos encuentras y diriges nuestra senda. Si caigo, hoy caigo a tus pies y me dices, soy perdonado. Hoy tengo otra oportunidad. Condenación, gracia cubrió y borró mi maldad. Soy perdonado. Hoy tengo otra oportunidad. Condenación, gracia cubrió y borró mi maldad. No hay nada como tu amor por mí. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, nada me podrá separar de tu amor, no. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, nada me podrá separar de tu amor, no. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, nada me podrá separar de tu amor, no. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, nada me podrá separar de tu amor, no. Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, Dios de mi salvación, nada me podrá separar. Soy perdonado. Hoy tengo otra oportunidad. No hay condenación, tu gracia cubrió y borró mi maldad. Soy perdonado. Hoy tengo otra oportunidad. No hay condenación, gracia cubrió y borró mi maldad. No hay nada como tu amor, no hay nada como tu amor, no hay nada como tu amor por mí.
sorprende, soy Dios, es tu gracia, no hay palabras, la anhelo, la recibo, me sorprende, soy Dios, es tu gracia, no hay palabras. Oh, maravillado estoy, maravillado estoy. Oh, vida hoy soplas en mí, sin ti no soy nada. Sin tu gracia no sé vivir, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada. Maravillado estoy. Hola Iglesia, buen día, Dios te bendiga. De nuevo es un gusto poder estar juntos para compartir este culto, esta reunión de alabanza y de adoración al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre decimos, es una bendición para nosotros poder llegar a tu casa, a tu hogar, ahí en el lugar donde estés, y puedas disfrutar el culto, la reunión, así como lo hacemos nosotros desde este lugar. Para nosotros es una bendición y oramos a Dios para que su Espíritu Santo hable, nos bendiga, nos traiga una palabra de aliento y de refrigerio para nuestras vidas y nos ayude en este tiempo que nos toca atravesar. También quiero compartirte en esta reunión algo respecto del Día del Niño, muy rápido, ya que se celebra el Día del Niño. Y tengo acá anotado 2 o 3 personajes, podríamos haber anotado muchísimos más, pero voy al hecho de la felicidad que puede sentir un padre cuando ve a sus hijos comprometidos, ¿no?, con la obra, con el trabajo, con el desarrollo del reino. Anoté ahí algunos nombres, por ejemplo, Ana, la madre de Samuel. Lo feliz que se debe haber sentido cuando lo ve trabajar a su hijo en el templo, ¿no?, junto al sacerdote Elí, aquel joven que tanto deseaba y que de repente al tenerlo, ella lo entrega y él se desarrolla en el templo. ¿Qué cosa habrá sentido la madre cuando iría al templo y ve a su hijo trabajando para la extensión justamente del reino? Después ahí me anoté la felicidad de Isaí viendo a su hijo David. ¿Se acuerdan cuando fue Samuel también a ungirlo? Lo estaban preparando como rey. Imagínate la alegría del papá de ver cómo se proyectaba su hijo, ¿no es cierto? Y me viene a la mente también cuando el Señor Jesús nace y lo llevan al templo, y las palabras que dice en el libro de Lucas, que dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Qué bueno que en este tiempo nuestros hijos, los niños, los hijos de nuestros hijos, pueden hacerse realidad eso. En principio, el gozo de verlos como papás desarrollándose en la obra del Señor, en la extensión del reino de Dios. Pero también, como dice en el libro de Lucas, cuando el Señor Jesús iba creciendo, ¿no?, y decía que el niño crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría. Qué bueno que eso ocurra en la vida de nuestros hijos. Pero ¿sabes que agrega una palabra más? Dice, y la gracia de Dios
era sobre él. Así que nos pone felices verlos, a nuestros hijos crecer en el desarrollo de su vida, ya para algunos, en mi caso, ya verlos hombres formados, con familia. Pero qué bueno aquellos papás que tienen hijos chiquitos que puedan ver a sus hijos cómo van creciendo y se van desarrollando en el camino del Señor, cómo van aprendiendo, cómo van adquiriendo sabiduría, el conocimiento que nos da la escuela. Pero la gracia de Dios que habla, es importante que la reciban en casa. La gracia de Dios es importante, o el amor a Dios, o el conocer a Dios. Es importante que los chicos lo aprendan desde su niñez en casa. Por eso en este día que se recuerda, se celebra el Día del Niño, siempre decimos que todos tenemos un niño en el corazón, y es cierto. Pero qué bueno que Dios pueda darte, papá, mamá, la sabiduría para que tu hijo pueda crecer, como dice el libro de Lucas, fortalecerse, llenarse de sabiduría, pero no olvidarnos que la gracia de Dios inunde la vida de ellos. Y te puedo asegurar que lo más lindo que vas a poder ver es en algún momento poder sentarte en un templo y ver a tus hijos cómo ellos siguen ministrando y trabajando para la extensión del reino de Dios. Así que feliz día para todos los niños, feliz día para todos los papás y agradecido a Dios porque la palabra del Señor en el libro de los Salmos nos dicen que los hijos son una bendición en nuestra vida. Así que nos sentimos felices por la bendición que Dios nos ha dado. Y también por cómo nos sorprende y cómo nos ha bendecido y cómo se ha cumplido siempre la palabra del Señor, haciéndonos notar que la palabra del Señor dice que no hay mujer estéril en su tierra, y cómo el Señor ha contestado a tantas oraciones y hemos visto hecha realidad esa palabra en medio nuestro. Así que feliz por este tiempo, feliz por este día y bueno, muy feliz día para todos. Quisiera en esta mañana compartirte una palabra porque a veces nosotros decimos que tenemos un llamado y a veces lo opacamos, a veces lo distendemos, a veces medio como que lo colgamos el llamado por ahí. Y vos sabés que cuando una persona tiene un llamado, si bien cuando nos entregamos al Señor, la palabra del Señor nos dice que, o el primer llamado que tenemos es el ir y predicar el Evangelio a toda criatura, así que todos hemos venido al camino del Señor con un llamado. Pero quiero mostrarte a través de la palabra del Señor en este tiempo de que nadie puede escaparse de su llamado. Podremos dilatarlo, podremos hacer lo que se lentice, podemos retrasar ese llamado, pero nunca vamos a poder escapar del llamado. Y entonces lo que me doy cuenta es que cuanto más lo retrasemos, cuanto más lo dilatemos, cuanto más lo dejemos de costado, el Señor va a tener que trabajar mucho más intensamente en nuestra vida, porque vamos a ver a lo largo de la historia que vamos a compartir, de que el Señor nos llamó y nos trajo a este mundo justamente para cumplir un llamado. Y entonces nos cuesta a veces entender, pensamos que disfrutamos de la vida, pensamos en planear y en proyectarnos, cosas que están en una forma excelente, es muy bueno hacer eso, pero nos cuesta entender muchas veces de que nuestra vida en este mundo tiene un propósito y que el Señor nos trajo a este mundo con un propósito. No somos todos iguales, no todos venimos con el mismo propósito, pero cuando podamos ahondar en la palabra del Señor, te vas a dar cuenta de que tu vida no vino a este mundo simplemente para que la sufras, no vino a este mundo simplemente para que vivas el día a día y te amargues por tal vez lo que te pueda faltar, sino que cuando nosotros entendemos el verdadero significado del reino, nos vamos a dar cuenta de que el Señor está urgido en que nosotros entendamos el llamado y entendamos para qué hemos venido a este mundo.
hablaba con algunos muchachos y le comentaba lo que está ocurriendo con este nuevo orden mundial. Y me gusta leer las noticias, me gusta estar al tanto de las cosas que ocurren. Y entonces, si uno pudiese ver las cosas que se están planeando, si uno pudiese ponerlas en un mapa y pudiese ver cómo se van hilvanando las cosas, te vas a dar cuenta de que lo que la palabra del Señor nos habla está teniendo su fiel cumplimiento. Y entonces hay cosas que parecen para nosotros o nuestro entendimiento descolgadas en el mundo, y cuando nosotros podemos verla a través de un plano espiritual, nos empezamos a dar cuenta que no son tan descolgadas, que tienen todas un propósito, que conforman algo, que hay muchas personas de un conocimiento muy alto y muy grande involucradas en todo esto, y que de repente cuando la iglesia no ve las cosas que pasan, cuando la iglesia todavía sigue metida en esa, te iba a decir en las cuatro paredes, ahora no estamos en las cuatro paredes, ¿no? Estamos cada uno en la casa, pero cuando la iglesia no termina de entender los tiempos, esa es la palabra, cuando la iglesia no termina de entender el tiempo que vive, y cuando la iglesia entiende que solamente el tiempo que vive es el tiempo cronológico, y no lo tamiza a través de la palabra del Señor, es que estamos teniendo un problema. Por eso es importante, por eso quiero hablarte del llamado, por eso quiero alentarte en esta mañana, por eso quiero compartirte de que nadie puede escapar al llamado de Dios, para que nosotros podamos activarnos en este tiempo y para darnos cuenta que urge que cada uno de nosotros nos aboquemos al llamado por el cual hemos venido a la tierra y que el Señor nos ayude a entenderlo y lo traiga claro a nuestra vida y a nuestra mente para que podamos enfocarnos en Él y poder ser útiles en el reino de Dios. Así que en esta mañana quiero por favor que abras la Biblia porque vamos a verlo a través de la vida de una persona muy usada por Dios. Lo vamos a ver a través de Jeremías. Hablamos en algún momento sobre Jeremías, pero hoy quiero detenerme específicamente en su llamado. Y quiero compartirte algunas cosas que ahí tomé nota respecto de quién era y cómo estaba formada su vida y por qué el Señor lo llama de esta manera. Así que te pido por favor que abras tu Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Si lo encontraste, vamos a darle lectura bajo la guía de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a leer de la versión Reina Valera. Dice así, Jeremías capítulo 1, verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Oremos por favor un momento. Amado Dios, te bendecimos, Señor, te agradecemos por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos, Padre bueno, para que traigas en este tiempo revelación de tu palabra. Señor, oro para que puedas bendecir a cada uno de nuestros hermanos que está escuchando, Señor, que está viendo. Señor, para que pueda llegar como una palabra rema a su vida, a su mente, a su corazón. Señor, para que podamos entender
que estamos en este mundo, en esta tierra, con un llamado específico, Señor, y que tenemos que involucrarnos en ese llamado. Señor, que no nos trajiste simplemente para vivir y para disfrutar, Señor, sino que nos trajiste con un llamado específico. Señor, y oro para que en este tiempo cada uno de mis hermanos pueda entender y pueda darse cuenta, si todavía no lo sabe, de su llamado y pueda ponerlo al servicio, Señor, de tu obra, porque también así como lo hiciste, Señor, con Jeremías, Señor, lo haces con cada uno de nosotros. Señor, oro para que tu gracia sea sobre nuestra vida y sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartirte algunos puntos sobre la vida de Jeremías. Jeremías era sacerdote primeramente y después fue llamado a un servicio profético. Fue hijo de Hilcías y pertenecía a una pequeña ciudad que se llamaba Anatot. Esa ciudad estaba a unos 5 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Ahí nace y ahí crece. Y vos sabés que dice en el capítulo 16 de Jeremías que permaneció soltero. Era un muchacho joven, soltero, y fue llamado. Dice, vino a mí palabra de Jehová, 16:1, diciendo, no tomarás para ti mujer, no tendrás hijos ni hijas en este lugar, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar. Así que era una persona soltera. El Señor lo había llamado a trabajar primero como sacerdote, después como profeta, y él se dedicó a ese trabajo. Pero tenía una persona que lo ayudaba mucho, que se llamaba Baruc. Baruc era un escriba, y entonces todas las palabras y las profecías que él tenía, Baruc tomaba el trabajo de escribirla, y entonces él era no solamente la persona que escribía lo que le decía Jeremías, sino que además era el custodio de todo lo que estaba escrito. Así que tenía esa responsabilidad, y donde iba y compartía la palabra, ahí iba Baruc y escribía lo que Jeremías le decía. Su ministerio fue un ministerio que duró alrededor de 40 años, así que fue un ministerio profético bastante largo, extendido en el tiempo. Dios lo usó mucho. ¿Y dónde lo levanta el Señor Jesús? Lo levanta en un momento muy crítico, porque había mucho paganismo, había muchos dioses, se levantaban culto a muchísimos dioses, se adoraba a muchos dioses. Él estaba viviendo en la tierra de Judá. Y entonces, por ejemplo, te cuento algo de ello. Había un culto al dios Maloc, que estaba en el valle de Jerusalén. Y sabés que a ese dios le ofrecían sacrificios de criaturas. Así que todo esto estaba llegando delante de la presencia del Señor. Reinaban también en aquella época la falta de sinceridad religiosa de los que eran religiosos en las sinagogas, deshonestidad, adulterio, injusticia, la tiranía en contra de los que necesitaban, y se levantaban calumnias. O sea que se vivía un tiempo muy, muy feo. Y el Señor lo levanta a este muchacho Jeremías, siendo ya sacerdote, lo llama al servicio profético. Y entonces el Señor empieza a hablar a través de la vida de Jeremías. Y vos sabés que no todos los días de Jeremías fueron buenos. De hecho, lo llaman el profeta llorón. Sufría mucho porque el Señor lo había levantado, te decía, en un momento tan complicado. Y entonces él tenía que ir y hablar por lo que Dios le decía. Y no eran palabras lindas, proféticas, las que él llevaba a la gente de ánimo, sino que eran todas palabras para que se pusiesen a tono y volvieran a adorar a Jehová, al verdadero Dios. Vos sabés que en una oportunidad Jeremías estaba tan mal, porque lo trataban mal, porque, como te decía, no es que él iba y hablaba palabras bonitas a la gente y le daba palabras de aliento, sino que eran todas palabras condenatorias. Y entonces él se pone tan mal en un momento que ahí en Jeremías 29 dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. En un momento de su vida, en un momento de su trabajo religioso, él se pone tan mal por la tarea que había sido llamada,
que dice, no voy a hablar más en el nombre de, no voy a hacer más la tarea a la que me llamó. Es como que se sintió frustrado, se sintió cansado, se sintió amenazado, se sintió amedrentado. Y entonces dijo, no quiero hablar más de él. Pero en el mismo pasaje, él sigue hablando y dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Así que por ese corto tiempo Jeremías quiso abandonar, quiso dejar todo, pero había algo. Y sabés que lo que había, un fuego en su interior. Y ese fuego en el interior era el que le impedía, era el que no le dejaba dejar el llamado para el cual había sido llamado. Era lo que le hacía a él sentir que a pesar de que lo menospreciaban o a pesar de que no había resultados o a pesar de que veía que daba palabras y la gente seguía en lo suyo, él sentía en su interior que había ese fuego, estaba eso que le quemaba por el hablar de Dios, por el volcar la palabra que Dios estaba poniendo en su boca. Así que pudo haberse sentido mal por un momento, como a veces nos podemos sentir mal cualquiera de nosotros con la tarea que tenemos, pero hay algo en el interior, hay algo adentro, está ese fuego, está esa pasión, está ese amor que te impide bajar los brazos, que te impide dejar de hacer lo que estás haciendo, que aún con dolores, aún con problemas, que te sigue haciendo salir adelante, a llevar la palabra, a cumplir el rol por el cual fuiste llamado. Yo te compartí en algunas predicaciones anteriores de este pastor que su hijo había caído en pecado y de repente tenía que tratar de restaurar a su hijo y en un momento estaba en una campaña y estaba haciendo una campaña multitudinaria, había un estadio lleno y él estaba abajo en un camerín y su hijo justo lo llamó y lo llamaron para que salga a predicar y dije, un momento estoy hablando con mi hijo y él estaba tratando de restaurar la vida del hijo que había caído en pecado y en un momento termina de hablar y él agarra y dice, tuve que agarrar la Biblia y agarré la Biblia y salí por la escalera y salí al estadio para predicar y la gente contenta, feliz, cantando alabanzas al Señor y yo tenía que entregar el mensaje y mi corazón estaba completamente destrozado por lo que estaba viviendo, pero había algo que no podía dejar de hacer, tenía que hablar igual, tenía que hablarle, tenía que darle la palabra igual. ¿Entendés cuando te hablo que hay un fuego en el interior? ¿Entendés cuando te hablo de lo que es la pasión? ¿Entendés lo que te hablo cuando hay una marca, cuando hay un llamado, cuando Dios te preparó, te trajo por algo y lo vamos a ver en la vida de Él? Cuando hay un llamado específico de Dios, puede pasar lo que sea, pero hay algo en el interior que te impide que te quedes quieto, te impide de que no hables, te impide de que no evangelices, te impide de que no prediques, te impide de que no vayas a ver enfermo, te impide todo. ¿Por qué? Porque hay algo en el interior que no te deja estar quieto. Hay algo en el interior que te impulsa a hacer, porque el Señor te trajo con un llamado específico. Y entonces, como te decía, no podemos escaparle, no hay problema que te impida que puedas ejercer el llamado por el cual el Señor te trajo. Y eso es lo que le pasó a Jeremías. En un momento estaba cansado, se sintió abrumado, dijo no puede ser que la gente no haga caso, que la gente haga oído sordo a la palabra del Señor. El Señor me está diciendo palabras y no escuchan. Y de repente él se sintió frustrado, se sintió dolido. Se sintió amedrentado, dijo, Señor, no voy a hablar más en tu nombre, pero en el mismo momento dijo, pero no puedo, porque hay algo adentro que me impide hacer eso. Hay un fuego que no puedo callarlo. Y eso es el sentido del llamado. Eso es la pasión del llamado. Ese es el fuego que nos hace movernos, que nos hace hablar, que nos hace predicar, que nos hace evangelizar, que nos hace extender el reino de Dios. El llamado. Cuando nosotros leemos el libro de Jeremías, nos damos cuenta de un montón de cosas, nos damos cuenta de lo que es el verdadero llamado, como lo estamos leyendo. Nos damos cuenta también de que dentro del verdadero llamado hay momentos en que te sentís cansado y querés dejar, pero también en el mismo libro nos muestra que a pesar de todo eso, como te decía hace un segundo, podés seguir adelante porque hay algo que te apasiona y que te hace seguir adelante y predicar. En Jeremías aprendemos que no hay escapatoria del llamado de Dios. Una vez que ese fuego de Dios tocó tu vida, ya no podés vivir de otra forma.
Y cuando sentís de verdad ese fuego en el interior, no hay nada que te pueda hacer frenar el hecho de llevar la palabra que Dios puso en tu boca y en tu corazón. Jeremías lo dijo, no voy a hablar más en su nombre, pero el fuego de Dios lo abrazó, como estoy seguro, te puede abrazar a vos en esta mañana, ahí donde estés. Que a lo mejor te pensás, ahora te lo voy a decir a través de la vida de él, que a lo mejor te pensás que vos no servís, que vos no viniste con un llamado, que vos solamente creíste en el Señor y estás esperando que venga a buscarte y estás tratando de pasarla lo mejor posible en esta tierra con las cosas que te faltan y con lo que pedís al Señor en oración y tarda en responderte y te vas a dar cuenta que Dios no te trajo para eso. Te vas a dar cuenta y tenés que abrir los ojos, por eso te hablaba, algo está pasando en el mundo y si nosotros no entendemos nuestro verdadero llamado, vamos a estar sufriendo en un mundo donde el Señor no nos trajo a sufrir. Si el Señor está diciendo, le dijo a Jeremías, que lo conoció antes en el vientre de la madre y que desde ahí hizo todo lo que hizo, ¿a vos te parece que te trae para que sufras, para que estés mal, para que la estés peleando, para que estés sufriendo? No, te trajo con un propósito, pero tenés que entenderlo. Si no lo entendés, vas a estar todos los días iguales. Pero cuando entendés el llamado, entendés para qué el Señor te trajo, entendés cuál es la vocación de tu servicio hacia Dios y te metés en el camino por el que el Señor te trajo. Y entonces es donde empiezan a fluir todas las cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque estás metido en el agua, en el río de Dios. No estás caminando paralelo al río de Dios, estás sumergido en el río de Dios. Quiero mostrarte algo. Fíjate lo que dice. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Y esto quiero que entendamos para todos aquellos que a veces decimos que Dios no nos habla. Pero ¿por qué Dios le habla al otro y a mí no me habla? Y le habla a aquel y yo escucho que aquel le habla. Hay muchos que Dios me dijo y a veces tenemos que evaluar lo que Dios dijo. Pero voy a esto, a la sinceridad y a entender que Dios no dejó de hablarnos. Que Dios te puede hablar en una forma audible, que Dios te puede hablar a través de la palabra, cuando abrís la palabra y estás compenetrado en una relación íntima con Él. Y el Señor a través de la palabra te puede ministrar. El Señor te puede ministrar en sueños. El Señor te puede hablar en sueños. El Señor te puede hablar a tu conciencia en sueños. El Señor te puede mostrar en sueños lo que Él está necesitando que vos hagas. Te lo puede mostrar. Porque el Señor sigue hablando en este tiempo. No es que su boca se cerró. El Señor sigue ministrando, el Señor sigue hablando, el Señor sigue trayendo palabras. Por eso es importante que nosotros no solamente escuchemos lo que pasa, tenemos que tener oídos atentos a lo que el Señor está hablando, a lo que el Señor está diciendo. Tenemos que tener oídos atentos a lo que está pasando mundialmente para darnos cuenta de lo que el Señor ya nos dijo en su palabra, que iban a ocurrir. Y entonces cuando nosotros afinamos esa relación con Dios, cuando nosotros afinamos nuestro oído a Dios, nos damos cuenta de las cosas que pasan y nos damos cuenta de oír y de entender, sobre todo entender lo que Dios quiere que entendamos en este tiempo. Por eso es importante que estemos afinados con Dios. Que no la estemos vegetando, que no estemos solamente siendo un cristiano más. Y gloria a Dios que ahora lo acepté al Señor en mi corazón y el día que me venga a buscar me voy con Él. Es verdad, te vas a ir con Él, pero la vas a estar sufriendo todos los días de tu vida cuando de nuevo el Señor no te trajo para que sufras. Por eso es importante que entendamos lo que significa el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas las demás cosas te las voy a dar por añadiduras. El problema es cuando creemos en el Dios de las añadiduras y no entendemos el reino de Dios. Lo seguimos a Dios por las añadiduras y entonces todos los días me falta algo y todos los días estoy atrás de las añadiduras y pidiéndole a Dios que me añada lo que me falta, pero no terminé de entender y de establecerme en el reino de Dios. Por eso es muy importante que nosotros entendamos lo que somos en las manos de Dios. Y si entendés lo que sos en las manos de Dios, tu vida va a pegar un vuelco, va a pegar un cambio, tu oración va a ser distinta, tu relación con Dios va a ser diferente. Porque vas a entender que estás en la tierra con un propósito. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada. Escucha este pasaje, por favor. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, fíjate una cosa. El Señor le dice cuando le habla a Jeremías: antes que te formases en el vientre, te conocí. Y antes que naciese, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Déjame que te parafrasee un poco esto. Lo que el Señor está hablando con Jeremías, en otras palabras más actuales, le está diciendo: antes de que fueses engendrado en el vientre de tu mamá, escuchá, yo te conocí, dice el Señor. Y antes que nacieses, te santifiqué. Quiere decir que el Señor, escucha esto, porque de verdad es revelación de la palabra y tenés que entenderlo. Tenés que pedirle a Dios que te revele la palabra. Por eso digo, a veces somos oidores de la palabra. Oímos, y oigo a este, y oigo al otro, y oigo a aquel, y durante el día escuché 25 reuniones y qué buenas predicaciones. Pero hay que digerirla la palabra. No es solamente oírla, hay que entenderla la palabra. Lo que el Señor le está diciendo es: te conocí antes de que fueras engendrado en el vientre de tu mamá. Quiere decir que antes de que tu papá y tu mamá tuviesen el deseo de tenerte, el Señor te había conocido. Y antes de que nazcas, el Señor te había santificado. Quiere decir que Él te conoció y te santificó antes de que vos puedas abrir los ojos en este mundo. Ahora entendé esta palabra. Si Dios te conoció antes, si Dios te santificó, ¿sabes qué significa santificar? Significa apartado. Si el Señor te conoció y si el Señor te apartó antes de que nacieses, ¿entendés que estás en el mundo con un propósito? ¿Entendés que no viniste por venir? ¿Entendés que no viniste solamente porque papá y mamá deseaban tener un hijo? ¿Entendés que en un plano espiritual el Señor te conformó para traerte a este mundo con una misión específica? Que el Señor te trajo a esta tierra no para que la sufras. Si Él te conoció y si Él te separó, si Él te santificó, te separó, te apartó para algo, ¿vos te crees que el Señor te va a traer para que estés sufriendo, para que estés mendigando, para que la estés pasando recontra mal? Él planificó toda tu vida. Por eso te leí el pasaje de Pedro. Todo lo que pertenece para la vida y la piedad ya te lo dio. Pero tenés que entender el reino de Dios. Tenés que entender, y te digo, últimamente estoy escuchando tantas cosas, tanta gente se agarra de palabras y cristianos que se agarran de palabras y de otras. Entendamos el reino de Dios y le pido a Dios que nos dé sabiduría, que me dé sabiduría. Quiero tener entendimiento también más profundo en la palabra. Cuando yo puedo entender lo que le está diciendo a Jeremías y le dice: antes que te formases en el vientre te conocí, antes de que fuera un embrión, antes de que sea algo en el vientre, ya lo conocía el Señor. ¿Qué quiere decir? Que Él lo forma, que Él en el vientre, cuando está engendrándose, Él sabe lo que se está engendrando y sabe cuál es el propósito y sabe para qué lo va a traer. Lo que vos, mamá o papá, tenés en tus brazos como tu hijo y estás diciendo: wow, ¿qué será el día de mañana? ¿Qué carrera elegirá? ¿Dónde trabajará? ¿Cuál será su formación? Es excelente como papá que estés pensando. Dios lo pensó antes que vos. Porque antes de entregártelo, Él ya sabía lo que iba a ser, lo que va a ser. Él sabe que viene con un propósito.
Por eso la Biblia dice que te entrega hijos y te dice que sos administrador de todo lo que Dios te da. ¿Entendés esa palabra? ¿Entendés que la palabra del Señor dice que los hijos que Dios nos da son de Él? Nos lo da para que lo administremos. Nos lo da para que los cuidemos. Nos lo da para, como dice en el libro de Deuteronomio, le enseñemos a amar a Dios. Para que vayan creciendo en el temor y en la sabiduría de Dios, porque vinieron con un propósito. Y entonces como papás tenemos que entender la responsabilidad que tenemos. Y tenemos que entender, ¿cómo puedo decirte más claro esto? Tenemos que entender de que ninguno de nosotros somos un accidente. Tenemos que entender que no es que son planificaciones de papá o mamá. En su pensamiento por ahí planificaron tenerte, pero no fue así en el corazón de Dios. No es que un día el Señor se levantó y dijo, a ver, hoy quiero planificar, voy a ver si en la tierra es Jorge. Y entonces, ¡bum!, me manda a la tierra. Bueno, ahí está, listo, se lo di a Rafael y a Dora, le di el hijo. No es así. El Señor tiene todo ordenado. El Señor tiene todo formado. El Señor no se levanta una mañana y a ver qué le pasó y de acuerdo a cómo se levanta emocionalmente actúa. Lo que te estoy hablando en esta mañana es que tu vida tiene un propósito. Es que estás en la tierra, estás en este mundo con un propósito. Y entonces el problema es, y los vacíos vienen, y las inquietudes vienen, y los malestares vienen, y que no me siento satisfecho vienen, cuando no encontraste de verdad tu verdadero llamado. Porque tu interior gime, porque tu interior está vacío, porque hay algo que le está faltando, y es encontrar el verdadero sentido por el cual viniste a la tierra. Estamos vegetando, todos los días nos levantamos y nos preocupamos y trabajamos y queremos crecer y queremos avanzar y estamos felices si nos va bien y si nos va mal lloramos y nos amargamos, pero cuando entendés el verdadero propósito, te das cuenta que pueden venir sufrimientos, pueden venir dolores, pero hay alguien que te está respaldando de una forma diferente. ¿Por qué? Porque estás caminando en el propósito para el cual Él te llamó. Por eso es importante que lo que puedas hacer, por eso es importante que cuando entendiste tu llamado, puedas descansar en Él. Imagínate Noé. La palabra del Señor dice que 120 años predicó Noé. Cuando el Señor le dijo, mira Noé, hace una barca y poné arriba animales, 2 de cada especie, porque voy a mandar un diluvio. Noé le habrá dicho, Señor, ¿cuál es mi llamado? Ese, Noé. Yo te traje para que en un momento de la historia vos construyas la barca. Y la calafatees como yo te estoy diciendo. Y subas a los animales arriba. Y es más, vas a predicar 120 años para que la gente se arrepienta. Bueno, Señor, voy a hacer eso. Si ese es el motivo de mi venida a la tierra, te traje para eso, Noé. Y entonces Noé empieza a predicar y a predicar y a predicar y a predicar mientras construye la barca y él predica. Pasaron 120 años y el Señor dice, bueno, Noé, cerrá la puerta, voy a mandar el diluvio. Señor, ¿qué es el diluvio? Lluvia. ¿Y qué son las lluvias? Nunca había llovido. Siempre subía un vapor, decía. Voy a mandar agua del cielo, voy a abrir las cataratas del cielo, voy a inundar la tierra. Oh. Pero Señor, prediqué 120 años, no se salvó ni uno. ¿Entendés lo que es estar detrás de un llamado? Si Noé se hubiese querido levantar como un predicador y hubiese predicado 120 años y no se salvaba uno, se hubiese matado, se hubiese sentido frustrado, se hubiese sentido la peor persona. 120 años que predico, ni uno se salvó. Porque estaba en su voluntad, en el deseo de hacer lo que quería para Dios.
Escucha esto, en hacer lo que quería para Dios. Y entonces no había resultado en la tarea que él hacía para Dios. Pero como él entendió su llamado y como se dio cuenta de que el Señor le dijo, hace esto y predica esto, y él hizo esto con las medidas que Dios le dio, metió dentro de la barca a los animales que Dios le dijo que tenía que meter, fue obediente a todo lo de Dios. Y entonces él entendió cuál era el propósito por el cual había venido y caminó detrás de ese propósito. Los resultados dependían de Dios, no de él. ¿Entendés? Porque a veces se generan frustraciones en la vida. Porque a veces nosotros, aunque queremos trabajar para Dios, no estamos metidos en el verdadero llamado que Dios nos trajo. Queremos hacer nosotros lo que queremos para Dios. Y nos damos cuenta de que a veces hay frustraciones y hay cansancio y deseo de largar porque no vemos resultados. Y es porque a veces no estamos metidos de verdad en lo que Dios nos llamó. Hacemos lo que nos gusta para Dios, no lo que a Él le gusta o el verdadero sentido para el cual nos trajo. Si por mí fuera yo no sería pastor. No me gustaba más enseñar la palabra. Pero había un llamado. Entonces uno puede hacer en un momento de su vida decidir, quiero hacer lo que quiero o quiero meterme de verdad en el reino y ser obediente al llamado y entender cuál es el verdadero llamado y para lo que el Señor me trajo a la tierra, para lo que el Señor te trajo a la tierra. Y te vas a dar cuenta que vas a tropezar una y otra y al final te vas a dar cuenta que hay un llamado, es irrevocable, no lo podés frenar. Porque Dios te trajo con un propósito a la tierra. Y así fue en la vida de Jeremías. Jeremías no podía escaparse. Ese fuego le ardía, aunque no quería, le ardía. ¿Por qué? Porque había entendido el llamado. Porque había entendido lo que el Señor le dijo. Te traje, te escogí, te preparé, te santifiqué. Es importante, hermano, hermana, que en este tiempo, más allá de lo que te guste hacer para Dios, y vamos a darnos cuenta de que todos vinimos a la tierra con un llamado para Dios. Escúchame, y a veces nosotros estamos tan metidos, bueno, ¿y cuál será mi llamado? ¿Será evangelístico? ¿Será pastoral? ¿Será mi llamado profético? ¿Será mi llamado de maestro? ¿Sabés que Dios te ubica en el lugar donde Él te necesita? Y a veces nosotros pensamos que tienen que ser alguno de estos 5 ministerios, y de repente, tal vez, tu trabajo, tu servicio a Dios es donde el Señor te está poniendo en este tiempo, o donde te puso, o donde te pondrá para que prediques en ese lugar. A lo mejor el Señor te trajo para que vos te puedas terminar desarrollando, siendo el mejor profesional, para que puedas llegar a lugares donde otros no llegarían. A lo mejor el Señor te trajo a la tierra con un propósito que vas a trabajar para el reino, pero no directamente dentro del reino de la parte espiritual, sino que tenemos que entender el llamado. Por eso te hablo de entender el llamado. Entender por qué el Señor nos trajo, entender por qué el Señor nos puso y entender dónde nos pone. Entender por qué somos como somos. Entender que yo no elijo ser lo que soy. Es verdad, están los genes, vienen los genes de mis padres, pero el Señor le quiso formarte como está formado. Sos hecho a su imagen, a su semejanza. Sos su hijo. Por eso debemos entender la palabra de Dios en este tiempo. Hermano, y a veces es difícil cuando la iglesia sigue dando vuelta en los mismos puntos y en los mismos puntos y sigue esperando que la provisión de Dios y sigue esperando que el Señor me conteste esto y sigue esperando la moneda para pagar la luz y sigue. Hermano, no esperes más. Dios te lo dio. Dice la palabra que te lo dio. Todo lo que pertenece para la vida y la piedad ya te lo dio. Pero tenés que entender que tenés que establecerte con los 2 pies en su reino. Que no podés estar con un pie en un lado y otro pie en el otro. Que no podés estar bien con Dios cuando tenés y cuando no tenés te desesperás y vas corriendo por otro lado a buscarlo. O Dios te suple o Dios no te suple. O Dios te bendice o no te bendice. No podés estar con 2 pies, uno en cada lado. Y seguirlo a Dios cuando Dios te da y cuando te está faltando y ves que llegan los momentos de hacer frente, te desesperás y corres a otro lado para ayudarlo a Dios. No lo ayudes a Dios. Si entendés tu verdadero llamado, no lo ayudes.
Dios no necesita nuestra ayuda, nosotros necesitamos la ayuda de Dios. Y tenemos que entenderla la palabra, no tenemos que leerla por leerla, no tenemos que oírla. Hermano, Dios no necesita en este tiempo que yo sea Sara. No necesita que lo ayude Abraham a que se cumpla la obra de Dios, no lo necesita. Dios lo que necesita es obediencia, Dios lo que necesita es fe, Dios lo que necesita es gente que entienda que vino a este mundo con un propósito, que el Señor lo escogió desde el vientre de la mamá, que lo santificó, que lo preparó, que lo conoció y que lo trae con un propósito. Y entonces cuando terminás de entender esa palabra, te vas a dar cuenta que podés ser útil en las manos de Dios, en cualquier lugar donde te encuentres. Dios te necesita. Dios necesita que entiendas el verdadero llamado de Dios. Pero para eso tenés que tener una verdadera afinidad con Dios. Tenés que tener esa relación con Dios. Tenemos que entender que somos el plan de Dios y Él es el que ordena todos nuestros caminos. Mira, acá anoté un pasaje bíblico. Isaías 43, verso 1 y 2 dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Mirá, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Escuchaste lo que está diciendo la palabra en el libro de Isaías? Te vuelvo a leer esta parte. Así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Sabés qué? Aparte de tu nombre, Dios te conoce por otro nombre. Dios te puso un nombre. Cuando te coloca en el vientre de tu mamá, te pone un nombre. No lo sé cuál es, tampoco sé cuál es el mío, no sé cómo Él me va a llamar a mí, no sé cómo te va a llamar a vos. Mis padres me quisieron poner Jorge y estaban felices con ese nombre y yo llevo con orgullo ese nombre. Pero hay un nombre que Dios te puso, hay un nombre que Dios me puso. No sé cuándo lo usará, si lo usará cuando estemos en gloria, no sé cuándo, pero mirá hasta qué punto nos está hablando la palabra del Señor, que somos de Él. Es como tu papá y tu mamá, es mío y le pongo el nombre. El Señor me está diciendo a través de la palabra que Él me puso en el vientre de mamá, que Él me engendró, pero mientras me estaba engendrando ya me estaba separando, me estaba apartando para una obra que Él tenía definida para mi vida en el proceso y a lo largo de mi vida, que Él me había puesto ya un nombre y que me introduce en el vientre de mi mamá para que me traiga a la tierra y yo pueda llevar adelante el propósito por el cual Dios me trae. ¿Entendés que no es nada al azar? ¿Entendés que no es nada porque se ocurre? ¿Entendés por qué es importante en este tiempo el hecho de engendrar y no abortar? ¿Entendés por qué el Señor nos habla en este tiempo de la vida? Hermano, porque estás viniendo con un propósito, porque Dios te introduce en el vientre con un propósito y porque tus pies están en la tierra con un propósito. Qué bueno sería el día que partamos de este lugar haber cumplido con nuestro propósito en la tierra, o al menos habernos metido en ese propósito, y si no lo hemos podido cumplir todo, haberlo cumplido y estar de acuerdo con lo que el Señor nos mandó. Dice en el verso, te conocí y te santifiqué. Como te decía, eso quiere decir que te separó y te dedicó para todos sus propósitos. Ahora, ¿cómo saber que Dios me escogió? ¿Cómo sé? Tal vez usted se pregunte y diga, pastor, ¿cómo sé que Dios me escogió con un propósito? ¿Cómo sé que yo tengo un propósito de vida aquí en la tierra? Y hermano, entonces yo lo que tendría que decirle es, porque usted está ahí mirando, porque usted está ahí escuchando, porque usted está ahí sentada o parado, escuchando este culto. Usted podría estar en cualquier lado en este momento. Usted ni siquiera podría haber servido al Señor o seguirlo al Señor. Pero usted está escuchando, está viendo, está participando. Entonces su vida tiene un propósito.
Usted vino a esta tierra con un propósito, Dios lo trajo para eso. Y tiene que terminar de entenderlo, tiene que terminar sabiendo cuál es su propósito. Por eso es importante el hecho de entender la palabra de Dios. Cuando la palabra del Señor dice que nos trae con un propósito, escuche, que nos trae con un propósito, ¿sabe qué significa eso? Que el Señor nos trae con una función que debemos cumplir, que el Señor nos trae con un trabajo que tenemos que desarrollar, que el Señor nos trae con algo que tenemos que enfrentar para su reino. Así le dijo a Jeremías, escuche, le dijo, antes que te formases, en el vientre te conocí y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Mire esto, no había nacido, se estaba engendrando, le estaba dando forma. En el vientre de la mamá se estaban formando todos los órganos. Se habían formado los huesos, se estaba formando la carne, se estaba formando la piel, se estaban formando cada uno de sus órganos. Pero lo que el Señor le está diciendo es, desde ese momento que vos te estabas formando, yo te santifiqué, te aparté, porque tu trabajo aquí en la tierra era de que seas mi voz en las naciones. ¿Entendés lo que digo? ¿Entendés que no estás por casualidad? ¿Entendés que no viniste por venir? ¿Entendés que viniste a esta tierra, a este mundo, con un propósito? Hay un trabajo específico que tiene tu nombre y tu apellido. El Señor te trajo para que puedas desempeñar una tarea en su reino. Y como te decía hace un momento, no todos haremos lo mismo. Todos nos complementamos en el trabajo del reino. Pero ¿sabés? Cuando vos te sentís que de verdad encontraste el trabajo, el lugar donde Dios te pone, te sentís pleno y sentís en tu interior que estás trayendo fruto, que de verdad hay paz, que lo que estás haciendo es lo que te trae gozo, que sentís ese fuego, que lo querés apagar y no se puede apagar, porque lo que estás haciendo te demanda y querés hacerlo y querés hacerlo. Sentís en tu interior que fluís en lo que estás haciendo. Sentís en tu interior de que no podés estar quieto porque hay algo que te mueve a hacer lo que estás haciendo. El Señor te trae con un propósito, el Señor te trae con un trabajo, el Señor permite que te engendres en el vientre de tu mamá, dice la palabra del Señor a través de lo que estamos leyendo de Jeremías, de que Él te conoce, que Él te santifica y que te levanta, dice la palabra del Señor, para una tarea específica. Y qué bueno es que nosotros entendamos todo eso. Ahora, a veces, mira, yo te decía que no, te voy a contar mi caso, que yo no quería ser pastor y que de repente a mí me gustaba más enseñar la palabra del Señor y te lo pongo para que te des cuenta cuando te hablaba de ese fluir y de lo que pasa en tu interior. Me gustaba más la tranquilidad, yo no me gustaba el pastorado porque siempre yo dije, veía a mi papá cómo sufría en su pastorado, yo no quería saber nada, quería una vida más light espiritual, entendeme, sí estar en la obra del Señor, trabajar en la obra del Señor, pero a mí me gustaba otra cosa. Pero ¿sabés qué? De repente cuando el Señor empieza a acorralar y bueno, me dijo ahí, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Entendí que tenía que ser obediente al llamado del Señor y abocarme a su llamado. Ahora, ¿por qué te decía esto de que tu interior y tu mente? Hermano, porque empezó así. Porque de repente no me di cuenta y empecé, sin darme cuenta, delante de Dios, empecé a planificar y empecé a ver cómo dábamos forma a esto y cómo salíamos y qué hacíamos y cómo modificamos la iglesia y cómo nos acercamos a la gente y qué mensaje iba a dar y cómo preparar. Y entonces digo, ¿y de dónde salió todo esto? Algo empezó en el interior, algo empezó en la mente y algo empezó en el corazón. Había un trato de Dios y Dios empezó a generar algo, a volcar algo. Y yo de repente me encontré fluyendo en algo que no era lo que yo quería. Yo deseaba otra cosa, pero me di cuenta que en medio de todo ese berenjenal estaba fluyendo en algo y pensando en algo y trabajando en algo. Y mi mente estaba dando vuelta. Y digo, wow, Señor, entonces era verdad, era esto. Por eso te digo que lo que vas a querer callar y no vas a poder.
Vas a querer frenarlo y no vas a poder. Vas a sentir que en tu interior hay algo que gira, que da vuelta, que te quema y que te hace pensar. Y hermano, a veces me acuesto, delante de Dios te hablo, me acuesto y estoy pensando en las cosas. Le digo a mi esposa, estoy pensando, a veces llamo a la secretaria de la iglesia a cualquier hora, a las 12 de la noche, y digo, mirá, y pensé en esto y quiero hacer esto y lo otro. Y mi cabeza sigue y sigue, y me doy cuenta que fluyo en eso. Entonces me doy cuenta que de verdad el Señor me trajo con un propósito, como te trajo con un propósito. Lo que quiero mostrarte es que no es casualidad que estés, pero que tenés necesidad de encontrar tu propósito, porque hay un trabajo que tiene tu nombre y tiene tu apellido. Así le pasó a Jeremías. Estás en la tierra porque Dios te trajo. Fuiste engendrada en el vientre de tu mamá por el deseo de tus papás. Pero más allá del deseo de tus papás, el Señor te colocó en ese vientre y te hizo engendrar en ese vientre. Y Él sabe, escucha esto, Él sabe dónde te colocó. No reniegues de tus papás. Si a mí me hubiese tocado los padres como aquel, si a mí me hubiese tocado el trabajo como aquel, si a mí me hubiese tocado la esposa como aquel, si a mí me hubiese... No reniegues más. Dios es sabio. Te colocó donde Él consideró que era el mejor lugar para que vengas a la tierra, para que puedas criarte, para que puedas cumplir el plan que Dios te trajo, para que puedas fluir en lo que Dios necesita que fluyas. Escúchame, no menosprecies más a tus papás. La Biblia dice que debes honrarlo. La palabra del Señor dice, delante de las canas te levantarás y honrarás. Honrá a papá y a mamá. Y si hay algo que no te gusta de ellos, orá para que Dios lo cambie. No lo critiques más. Te decía al principio que Dios se hartó porque el pueblo estaba meta a criticar y meta a murmurar y levantaban dioses a troche y moche. Y Dios se cansó, le dijo, vení Jeremías, vos vas a ser mi voz. Empecé a hablar para que vuelvan a Jehová. No critiques. Somos propensos a la crítica. Y si hoy te das cuenta a través de Internet, lo que está pasando a través de Internet, críticas y críticas y críticas y críticas. Hasta los cristianos critican. Y los cristianos critican de otros cristianos. Y ahora con el tema de los partidos políticos, los cristianos se metieron a hablar de partidos políticos y critican a otros cristianos que tienen otro pensamiento. No te trajo para eso Dios. No te trajo para criticar, no te trajo para humillar, no te trajo para hablar mal, te trajo porque hay un trabajo específico que tenés que hacer en su reino y tenés que entenderlo. Si no vas a estar sufriendo y vas a correr siempre de atrás. Cuando entendés tu llamado, cuando entendés tu vocación, cuando entendés donde Dios te puso, despreocupate. Porque es Dios el que te va a respaldar, es Dios el que va a cubrirte, es Dios el que va a guiarte, es Dios el que va a empujarte. Y todo va a fluir. ¿Por qué va a fluir? Porque está Él en el medio, Él está en el negocio. No lo estás manejando solo. Es Dios el que te abre puertas, el que te cierra puertas, el que te pone gente, el que te saca gente, el que muestra cómo hacer, el que dirige la obra. Pero es Él. Con mi esposa un día dijimos, vamos a orar a Dios. 2 oraciones hicimos. Una fue y dijimos, Señor, en tu nombre, abortamos toda palabra que la iglesia haya recibido, que salió del buen corazón de los pastores, de los siervos, de los ministros. Señor, gracias por el buen corazón, pero queremos que queden solamente las palabras que nacieron en tu corazón. La otra oración fue, Señor, pastorea la iglesia vos, nosotros te seguimos. Señor, decinos qué hacer. Señor, decinos cómo hacer. Señor, decinos cómo caminar. Señor, hace vos lo que quieras, vos sos el Señor de la obra, nosotros te seguimos. Hermano, delante del Señor, y con eso descansamos. En eso descansamos. Y sabés que la obra no es fácil, porque en la obra hay de todo. ¿Que te duelen? Claro que hay cosas que te duelen. Pero descansamos en Dios. ¿Por qué descansamos en Dios? Porque es Él el que pastorea.
Y Él nos dice cómo hacer, qué hacer, cómo movernos, hacia dónde ir, cómo trabajar. Y oramos para que el Señor nos guíe. Y oramos para tener sensibilidad a la voz de Dios y a la presencia de Dios y a la manifestación de Dios. Entonces, cuando eso ocurre en tu vida, descansa en Él. Descansa en Él. Porque Él va a hacer lo que quiera y no lo que nosotros querramos. Jeremías escucha la voz de Dios. Mira esto. Qué importante es. Y fíjate si no es el problema que le ocurre a muchas personas. Mira. Verso 6. Y yo dije, dice Jeremías, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Mira qué excusa pavota. Es como cuando el Señor lo llama a Moisés. ¿Te acordás del llamado de Moisés? Dice, ¿a mí me llamaste, Señor? Sí, no podía ni hablar. Era tartamudo. Dice, ¿vos querés que yo vaya a hablar al faraón? Si soy tardo en hablar, soy tartamudo. ¿Cómo le voy a hablar al faraón? Y el Señor le dijo, yo te llamé. Escucha esto, yo te llamé. Yo me voy a encargar del resto. Vos sé obediente a mi llamado. Y le puso al lado a su hermano para que interpretara y hablara con el faraón. Acá Jeremías le dice, Señor, ¿me está llamando a mí? Si no es que yo soy un burrete, soy un niño, ¿cómo voy a hacer yo? Vos no te preocupes, le dijo, porque yo te estoy llamando. Y mira lo que le dice el Señor. No temas. Y dice en el verso 7, no digas yo soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás. Y dirás, escucha, y dirás todo lo que te mande. La preocupación de él era, ¿qué voy a hablar si soy un... Escuchá, para darte cuenta que nos pasa a nosotros hoy, año 2020. Señor, ¿qué me vas a mandar a mí? Si soy un niño, ¿qué le voy a decir yo a la gente? ¿Cómo voy a hacer que se vuelva a vos? Señor, ¿de qué forma voy a encararlos para que vuelvan a Jehová? El Señor le dijo, ¿por qué te preocupas de algo que yo no te dije que te preocupes? El Señor le está diciendo, yo te escogí, no te preocupes, porque vos vas a ir y vas a hablar lo que yo te voy a decir, lo que yo voy a poner en tu boca. Lo que quiero mostrarte es que nosotros en cualquier tarea a la que el Señor nos mande, nos preocupamos por ver si estamos aptos, si tenemos los recursos, si podemos hacer frente, si de repente el Señor nos manda a construir, tenemos los recursos necesarios. Nos largamos a hacer esto delante de Dios y la gente de la iglesia lo sabe. Nos largamos a hacer esto con un dinero mínimo, pero mínimo, que con ese dinero empezamos la plataforma, a levantarla y arreglar la plataforma. Pero queríamos, en la visión era terminar la iglesia, terminar el salón. Y nos largamos por eso a caminar en fe. Porque teníamos en el corazón lo que el Señor nos había dicho. Yo sentía la carga que teníamos que terminar la obra. Porque entendíamos que cómo podemos tener nuestra casa hermoseada y no la casa de Dios. Tenemos que terminar la casa del Señor. Y empezamos a hablar con los hermanos y con un dinero mínimo que tuvimos empezamos con la plataforma. Y hermanos, contamos el proyecto a la iglesia, queremos hacer esto, lo otro. Y el Señor nos empezó a bendecir y abrió puertas y puertas y entregaban y daban el dinero y comprábamos y los hermanos. Y de repente, hermanos, hicimos todo sin deuda. Pudimos hacer todo, arreglar la obra, arreglar la iglesia. Estamos hermoseándola, casi la estamos por terminar. ¿Pero por qué te digo esto? Porque a veces nosotros decimos, bueno, Señor, vamos a hacer la obra, y de repente sale, bueno, Señor, cuando tenga los recursos, queremos tener todo bajo control. Queremos tener todo ahí bajo control porque tenemos la seguridad en lo que nosotros podemos hacer. Nos cuesta aprender a depender de Dios. ¿Entendés cuando te decía y te hablaba de la fe? Nos cuesta.
Nos cuesta tener fe en algo que no vemos. Nos cuesta tener fe en un emprendimiento grande. Nos cuesta tener fe en algo que decir, y bueno, me largo a esto. Si está en tu corazón, si sentís que Dios lo puso, si sentís esa pasión y te das cuenta que Dios se está moviendo, eso hacelo. Porque Él se va a preocupar de proveerte lo que necesites. No esperes a tener, porque Dios tal vez no te dijo que tenías que esperar a tener. Lo que Dios tal vez te dijo era que camines en fe. Por eso te digo que tenemos que entenderla, la palabra de Dios, no solamente oírla, la palabra de Dios. Tenés que vivirla, tenés que masticarla, tenés que digerirla. Así le dijo a él, y él se asustó, dijo, Señor, yo soy un burrete, soy un niño, ¿cómo le voy a ir a hablar a todos estos? Me van a comer vivos, ¿qué palabras le voy a decir yo para convencerlo? Yo no te llamé para eso, para que vos te preocupes por lo que le vas a decir. Yo te llamé, escucha, te llamé para que vayas. Lo que va a ocurrir después es un tema mío, dice el Señor. Por eso tenemos que entender el llamado. Tenemos que entender que vinimos a este mundo con un propósito, con un llamado específico. Dios se encarga del resto. No te preocupes del resto. De nuevo, no quieras ayudar a Dios. Nosotros necesitamos su ayuda. Nosotros necesitamos sentirnos tranquilos de que Él está en el asunto y está manejando todo. Pero no te preocupes por lo que Dios no te mandó a preocupar. Lo que Dios quiere es que vos entiendas que no vas a poder escapar de tu verdadero llamado. Que el Señor va a golpear y va a machacar y te lo va a hacer sentir y lo vas a tener en tu interior y lo vas a tener en tu mente y te vas a acostar y te va a volver a la mente y te vas a querer olvidar y va a volver otra vez y lo vas a tener ahí porque quema y no lo podés apagar. Y lo vas a tener que terminar entendiendo. En este tiempo, ¿cómo puede ser que se estén levantando tantas cosas en el mundo y todavía estemos pensando, ¿para qué me habrá llamado el Señor? ¿Y qué es lo que querrá el Señor? Hermano, hay que decidirse en el llamado, hay que orar, hay que pedirle a Dios discernimiento, hay que estar en una relación íntima con Dios, hay que ir a la palabra de Dios, hay que mostrarse, hay que moverse en el camino de Dios y Dios te va a hacer sentir y te va a hacer fluir. A veces pasan años y estoy esperando a ver cuál es mi llamado. Y en algún momento Dios me lo va a decir, sí. No, mientras tanto yo me congrego. No, hermano, no. Dios nunca te va a manifestar de esa forma. Si hay un llamado en tu vida, Dios te trajo con un propósito. Habla con Dios. Orale a Dios, anda a la palabra, decirle, Señor, ¿dónde me muevo? ¿Cuál es el llamado? Y sin darte cuenta, como yo te hablaba de lo mío, sin darte cuenta, vas a ver que hay algo que fluye en tu interior y vas a empezar a pensar y te van a venir ideas y vas a empezar a decir, wow, Señor, ¿de dónde sale todo esto? Del llamado. Porque para eso te llamé. No es para lo que quieras. Hay personas que van y son cabeza dura. No, porque me gusta. Terminémosla con lo que nos gusta. Vayamos a lo que a Él le gusta. Porque para eso el Señor nos trajo. Hermanos, yo he visto ministerios que se han abortado por ir detrás de lo que le gusta y no por ser obediente al verdadero llamado. Entonces en este tiempo tenemos que crecer en eso. Tenemos que madurar en eso. Tenemos que madurar en la relación con Dios. Tenemos que tener el oído afinado. Tenemos que tener el corazón preparado, tenemos que tener la mente dispuesta, tenemos que ser agudos en la relación con Dios para saber dónde estamos fluyendo. De nuevo, hermano, no vas a poder escapar de tu llamado. Podrás lentificar tu llamado, podrás retrasar tu llamado, podrás haber perdido años en fluir en tu llamado porque no te decidís a ver y cuándo el Señor me habla. A veces pensamos, como yo siempre digo, viste que quisiera entrar a mi habitación y ¡bum!, que se encienda la habitación de una luz celestial y aparezca el ángel Gabriel y me diga, acá llegué, Jorge, vengo a satisfacer todo lo... No. A veces queremos eso y estamos esperando eso para a ver cuál va a ser mi llamado. Estoy esperando una manifestación gloriosa del Espíritu Santo para que me diga mi llamado. Hermano, cuando tenés esa relación con Dios y cuando entendés que de verdad estás en la tierra con un propósito, que lo que estás viviendo es parte del propósito,
y que el Señor te trajo, el Señor te conoció, que el Señor te separó, que el Señor te trajo para que puedas llevar algo adelante. Cuando entendés que en tu vida hay un llamado, dejás de ser ocioso, dejás de estar tranquilo, porque algo empieza a arder en tu interior y Dios te empieza a hablar y te empieza a manifestar y vos sentís que de repente hay algo que el Señor quiere sacar a luz en tu vida. Pero de nuevo, no insistas en lo que te gusta y en lo que te gusta y en lo que te gusta cuando te das cuenta que no hay fluidez. Cuando te das cuenta que es todo lo mismo. Y porque a mí me gusta y porque quiero, movete en el río de Dios. Movete en el fluir de Dios. Que el Señor manifieste el llamado en tu vida. Y difícilmente venga una palabra y te diga, este es tu llamado angelical. Tal vez el Señor te lo haga sentir en tu interior y hagas como dijo Jeremías, sentía como un fuego. Quise acallarlo y sentía como un fuego y no pude apagarlo. No pude. En el versículo 10, mira lo que dice, lo que leímos. Dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, pero también para edificar y para plantar. Hermano, en este tiempo tenés que entender que Dios te pone con un propósito. Hermano, tenés que entender, escucha esto y le pido a Dios que nos dé el discernimiento. Cuando Dios te pone en algún lado, sabe dónde te puso. Cuando Dios te pone en la familia que te puso, sabe por qué te puso ahí. Sabe que hay un propósito ahí. Y vos podés decir, no, y a mí me gustaba ser el hijo de Onasi, ¿sí? Porque sabés que yo conocí a un muchacho una vuelta que me dijo, no, a mí me gusta el Ministerio de la Prosperidad, pastor, yo me quiero, ¿saben por qué? Porque ahí andan con relojes, entonces yo veo cómo caminan y cómo, yo quiero ser ministerio. No, lo que no quiere es trabajar, quiere que todo le venga de arriba. Dios no te trae a que te venga todo de arriba. Pues ¿sabés qué pasó? Lo que el Señor le dijo, que ganarás el pan con el sudor de tu frente. No le dijo, te va a venir de arriba. Lo que venía de arriba se terminó cuando entraron en la tierra prometida, ¿te acordás? Mientras estaban en el desierto, Dios les mandaba el maná y les mandaba las codornices. Cuando entraron en la tierra prometida, dijo, muchachos, tienen la tierra, trabajenla y les va a dar fruto. Es la tierra que fluye leche y miel, pero no les va a venir la leche y la miel gratis, la van a tener que trabajar. Y como consecuencia de eso, van a disfrutar la tierra. Entonces Dios te pone con un propósito y sabe dónde te pone. Cuidado cuando tus ojos empiezan a desvariar por otros lados, pensando que es mejor otro lado, que es mejor otra familia, que es mejor otra casa, que es mejor otra iglesia, que es mejor otro estudio, que es mejor, todo es mejor, todo es mejor. ¿Sabe qué conocí yo? Escuchá, ¿sabe qué conocí yo? Personas que desde el banco todo lo hacen mejor. Si estuviese yo no sabría cómo cambiaría esto. No, yo haría esto. Todo desde el banco la tenemos clara. Todo desde el banco somos directores técnicos. Pero en algún momento el Señor te pone a dirigir el partido. Lo que quiero que entiendas, por el amor de Dios, y espero que el Espíritu Santo nos traiga discernimiento, es que en algún momento vamos a tener que dejar de hacer lo que queremos para hacer lo que Él quiere. Que en algún momento vamos a tener que rendirnos a Él. Y decirle, Señor, acá estoy, ya me cansé de hacer lo que quiero, de moverme como quiero, de pensar lo que quiero, de decir lo que quiero. Señor, quiero estar en tu perfecta voluntad. Señor, a partir de ahora, decime qué querés que haga, decime cómo querés que me mueva, decime lo que querés que diga, como Jeremías. Yo te voy a poner la palabra en tu boca, le dijo el Señor. No, olvídate lo que tenés que decir. Yo te voy a decir lo que tengas que decir, yo voy a hablar por tu boca. En algún momento de nuestro crecimiento espiritual y nuestro desarrollo vamos a tener que entender, escucha esto, que la vida espiritual no es una vida de caprichos,
es una vida de relación con Dios. Y no es lo que quiero, sino que es lo que Él quiere. Y entonces voy a fluir. ¿Por qué? Porque es Él el que maneja las cosas. Yo simplemente es como que voy manejando algo y Él es el que va guiando. Anda por acá, anda por allá, móvete acá, hace esto, hace el otro. Cuando vos entendés de verdad lo que entendió Jeremías, que no podés esperar a tener todo para poder ser feliz, que no podés esperar a decir, y el día, si yo tuviese esta familia, ¿cómo sería feliz? Trabajala a la familia. Por eso el Señor le dijo que vino con un propósito, Jeremías, y que lo pone en esa familia con un propósito, porque desde ahí lo iba a levantar a las naciones. A lo mejor desde el lugar que vos pensás que es el peor lugar, es el lugar que Dios te está trabajando para levantarte a un nivel muchísimo más alto que ni siquiera vos lo tenés en mente. Por eso es importante no solo leer, sino entender la palabra del Señor. Mirá que dice Romanos 8, 28 y 29. Después buscalo y léelo tranquilo. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, te estoy leyendo esta versión, es de la Nueva Traducción Viviente. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes los aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Después de haberlo elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Nada puede separarnos del amor de Dios. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quien Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama? Si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el verso 37 te lo vuelvo a decir. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano, en esta mañana lo que quiero decirte es esto, que nada va a poder separarte de su amor, que Él es el que va caminando delante, que tenemos que tener la simpleza en el corazón y la agudez en el oído de saber escucharlo y de saber entenderlo. No, en este tiempo lo que quiero compartirte es, no seamos lo que Dios no nos llamó a ser.
No hagamos lo que Dios no nos llamó a hacer. No nos movamos donde Dios no nos llamó a movernos. Oremos para fluir en el lugar donde Dios nos puso, en la tarea que nos puso. Y de nuevo, ora a Dios porque tal vez estés pensando en alguna tarea de estos 5 ministerios y a lo mejor el trabajo para el cual Dios te trajo es completamente diferente. Es establecer su reino en algún lugar, en el medio de algo, entre algunas personas, tal vez en alguna empresa. A lo mejor Dios te trajo para formar empresas, a lo mejor Dios te trajo para darle trabajo a otros estableciendo el reino. No lo sé, pero Dios te lo va a marcar. Dios te lo va a marcar. Por mucho tiempo no entendí, yo a veces estaba en mi trabajo y decía, Señor, ¿qué hago acá? Pero yo allá en la iglesia tengo tantas cosas para hacer. Y a lo mejor estaba en una capacitación, estaba hablando con un grupo de personas y salían temas. ¿Sabe que yo estaba en el medio de eso, de la capacitación o en las conversaciones, en la charla? Me venía a la mente y digo, wow, pero esto lo puedo aplicar en la iglesia. Y claro, lo puedo hacer de esta forma. Puedo bajar de esta forma. Entonces me daba cuenta que de donde Dios me había puesto, seguía trabajando en mi interior y mostrándome de qué cosas podía nutrirme para mejorar el llamado por el cual Él me había llamado. Y entonces en el medio de esos lugares, por eso te hablo, a lo mejor, mira, varias veces lo conté, personas que han venido me han dicho, mira Jorge, necesito hablar con vos. Y contaba y se volcaban a abrir el corazón y los problemas que tenía. Y le podía hablar de Dios, podía hablarle sobre la familia, los problemas que estaban teniendo y trataba de guiarlo. Y digo, wow, Señor, ¿qué pasó con todo esto? Jamás me había pensado. Y de repente me decía una vuelta y dice, bueno, terminamos de hacer una célula acá en el trabajo. Entonces digo, Señor, ¿cómo Él se mueve? Déjate guiar por Dios. Fluí en lo que Dios te ponga, fluí en el lugar donde Dios te lleve. No te cierres a lo que te gusta o a lo que deseas. Sé de una mente abierta en el llamado de Dios. Y a lo mejor es totalmente opuesto lo que vos pensás a lo de que Dios te llamó, porque a lo mejor vos pensás en lo que vos pensás como tu recurso, como tu razonamiento, como tu finanza o como tu forma de expresarte o el conocimiento que puedas tener y pensás que puede ser por ahí porque te sentís seguro en eso. Y a lo mejor a Dios no le interesa nada de eso. A lo mejor Dios quiere ponerte en otro lado donde no puedas depender de lo que vos pensás que podés depender, porque Él quiere ponerte todo. Porque quiere que dependas solo de Él. Por eso te digo, sé amplio en el pensamiento espiritual. Deja de buscar a lo mejor las cosas que ves que no fluye y seguís. Pedile a Dios en este tiempo que el Señor pueda manifestarse y te vas a dar cuenta que no vas a poder escapar de tu llamado. Leo 2 pasajes más. Efesios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Hermano, ¿entendés que Dios no te trajo para que sufras? Dios te trajo con un propósito. Cuando encontrás tu verdadero propósito en Dios, no te trajo para que sufras. Dice el pasaje que Él te bendijo con todas bendiciones espirituales. Acordate lo que te leí antes. Todo lo que pertenece para la vida y la piedad te lo dio. Te dio conocimiento, te dio sabiduría, te dio relaciones, te da un lugar, te da encuentro, te dio familia, te dio todo. Pero tenés que ahora armar todo eso y entenderlo para ponerlo al servicio de Dios y entender el propósito que Dios tiene con tu vida ahí. Y en lo último te leo Isaías 62, 4 y 5. Nunca más te llamarán la ciudad abandonada, la tierra desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa. Tus hijos se dedicarán a ti, oh Jerusalén, como un joven se dedica a su esposa. Entonces Dios se regocijará por ti, como el esposo se regocija por su esposa. Hermano, ¿entendés la palabra del Señor? Nunca más. Cuando estás en el propósito de Dios, nunca más te van a llamar desamparada, nunca más te van a llamar olvidada, porque estás en el centro de la voluntad de Dios. Estás donde Dios requiere que estés. Cuando encontrás eso y cuando Dios te mostró y de nuevo te hace sentir en tu interior que arde eso y te viene a la mente y empezás a diagramar y a trabajar y a sentir y que lo querés acallar y no podés y hay algo adentro y
¿Te das cuenta de lo que dice la palabra del Señor? Él te bendijo con toda bendición espiritual. Olvídate ahí, porque el Señor va a fluir y no te va a dejar faltar nada. El tema es cuando en nuestra mente está la preocupación y que no me falte, que quiero pagar y que quiero esto, y hacemos al revés. Nos ocupamos de todas las cosas menos del reino. Pero cuando podemos repriorizar y entender que la palabra del Señor dice que me ocupe primero del reino para que todas las demás cosas me sean dadas por gracia, empiezo a tener una vida de verdad bendecida y una vida victoriosa. Tal vez no podré ver frutos, pero si yo estoy en el camino de Dios, si yo estoy caminando en el llamado de Dios, en aquel que el Señor dijo que me había separado en el vientre de mi mamá con ese propósito, que me había santificado y que me había traído al mundo con un trabajo y con una tarea, los resultados son de Dios. Simplemente en obediencia hacia Él, caminamos en el lugar donde Él nos quiere poner y hacemos la verdadera voluntad para la cual Él nos trajo. En esta hora quiero bendecir tu vida y oro para que el Señor te hable a través de la palabra, para que entiendas que el Señor está necesitando que en este tiempo se levante una iglesia que tenga sensibilidad a Dios, que podamos manejarnos como un cuerpo. Y no hablo de este lugar, de la iglesia, hablo de la iglesia de Jesucristo en general, que podamos mantenernos y hablarnos y relacionarnos como un cuerpo. Hermano, a veces pensamos, y no, yo soy de fulano, yo soy de mengano. Estaba en la Biblia eso, ¿entendés? Y también al Señor medio como que le revolvió la panza si te hablo mal y pronto. No sos ni de mengano ni de fulano, sos de Cristo. Estás en un lugar geográficamente donde el Señor te pone. No reniegues, donde el Señor te lleva. Fructificá, crecé, bendecí. La palabra del Señor es clara. No reniegues de tu familia, no reniegues de tus padres. Honralos y bendecilos, pero entendé que mientras te gestaban, el Señor ya había preparado tu destino aquí en la tierra. Lo que te corresponde, ahora que lo conoces, es saber cuál es el trabajo para el que el Señor te trajo. Y lo vas a conocer en una relación íntima con Él, a través de su palabra, a través de la oración y a través de tener un oído afinado a lo que Dios quiera hablarte. Y te vas a dar cuenta cuando eso ocurre, porque en tu interior va a haber un fuego. En tu interior va a haber algo que no te va a dejar estar en paz, que te va a llevar a moverte, a preocuparte, a decir cómo puede ser que esté pensando en esto, de dónde vino todo esto, cómo ocurren estas cosas. Y vas a orarle a Dios y por ahí te la vas a querer olvidar y Dios te la va a hacer sentir tal vez más profunda y por ahí en algún momento se apagará eso y de vuelta va a volver otra vez a arder y te vas a dar cuenta que el Señor te está moviendo de una dirección hacia tu verdadero camino. Tu vida tiene sentido, no tenés que sufrir. El Señor no te trajo, si el Señor te engendró y preparó todo tu futuro, vos te vas a pensar que el Señor te trae para que sufras, para que mendigues, para que la pases mal, si todo está en sus manos. Y de todo el Señor se preocupó y nos proveyó. Simplemente somos nosotros que en vez de caminar en el río de Dios, caminamos paralelamente al río de Dios. Metete en este tiempo en ese río, deja que Él fluya sobre tu vida. Deja que el Señor te aclare tu verdadero llamado, porque la Biblia dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y tal vez hay muchos obreros que en este tiempo todavía, a pesar de los años, siguen pensando cuál es su verdadero llamado. Cuando el Señor te trajo con un propósito y depende de vos en este tiempo sacarlo a la luz. Quiero orar por tu vida, quiero bendecir, enviarte una palabra de bendición, una palabra de aliento para que sepas que el Señor quiere bendecir tu vida, que no te trajo con otro propósito que no seas de bendición y que el Señor confió una tarea sobre tus hombros, una tarea de reino sobre tus hombros. Tiene tu nombre y tiene tu apellido, no tiene el de otro, pero está esperando el momento en que nosotros entendamos nuestro verdadero llamado y nos aboquemos a caminar dentro del reino. Amado Dios, te bendecimos en esta mañana. Señor, gracias por darnos esta palabra. Señor, ayúdanos a entender a través de lo que hemos compartido, leído, Señor, en la vida del profeta Jeremías. Señor, a entender que antes de que estuviésemos en el vientre de nuestra madre ya nos conociste. Señor, que mientras nos estábamos engendrando en el vientre de nuestra mamá, Señor, nos separaste, nos santificaste.
Señor, y que nos traías a este mundo con un propósito. Señor, clamo para que bendigas a cada uno de los que están escuchando en este tiempo, para que no renieguen, Señor, del lugar donde está, de la familia que está, Señor, del lugar donde lo pusiste ahí, Señor, que honren a sus mayores, sabiendo que los has puesto en el mejor lugar, les has dado los mejores padres, Señor, aunque no hayan sido lo que ellos esperaban. Señor, oro para que en este tiempo tu gracia sea sobre cada una de las personas que escuchan y puedan entender, Señor, que han venido a la tierra no a sufrir, no a padecer, Señor, sino con un trabajo de reino. Señor, clamo para que puedas sacarlo a la luz en aquellos que tal vez todavía no lo conozcan, pero puedas generar en ellos la inquietud de hablarte, de relacionarse, Señor, de tener intimidad, de buscar en tu palabra, para encontrarse en el verdadero llamado. Señor, para caminar detrás de tus pisadas. Señor, que puedas, así como decía Jeremías, Señor, que ellos puedan sentir también en su interior ese fuego, Señor, de ese llamado que tal vez quieran apagarlo, quieran acallarlo y no van a poder. Señor, oro para que puedas hacerlo más intenso en este tiempo y que lo saques a la luz, Señor, porque necesitamos en este tiempo como iglesia de Jesucristo, Señor, que salgan a la luz los dones y que cada uno esté en el verdadero llamado, Señor, y puedan fructificar y puedan crecer y puedan extender tu reino en este tiempo. Gracias, Señor, por amarnos, gracias por bendecirnos y clamo, Dios, para que inquietes a tus hijos con esta palabra, para que en oración, Señor, puedan buscarte, Dios, y puedas hablarles y manifestarle el verdadero sentido del llamado y por el cual le has traído a la tierra. Señor, bendigo cada una de sus vidas, bendigo tu palabra y luego con gratitud en el corazón, Señor, porque me hablas primero, Señor, y porque entiendo, Dios, esta palabra, Señor, porque la entiendo, porque la he vivido, porque he sentido en el interior, Señor, y clamo, Dios, para que eso no se apague nunca, sino para que cada vez arda más y pueda sentirme siempre en el centro de tu llamado. Gracias, Padre bueno, por este tiempo. Bendigo cada familia, Señor, y te agradezco por ellos y por todo lo que traerás a la luz, Señor, como consecuencia de entender el propósito por el cual nos has puesto en esta tierra. Alabo y glorifico tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en esta mañana permitime orar por aquellas personas, por vos que a lo mejor no conoces a Dios, que a lo mejor entendés o estás de casualidad o a lo mejor sentado al lado de un familiar creyente y querés, de verdad, entendés que hay algo de Dios en tu vida, que Dios te está buscando. No retardes su llamado. En esta mañana quiero orar por tu vida. Quiero pedirte que aceptes al Señor Jesús en tu corazón, si ese es tu deseo, que puedas tener una relación íntima con Él, que ya no hables de Él porque lo escuchás, sino que puedas hablar de Él porque está en tu corazón, porque le has dado cabida y ahora es el Señor de tu vida. Y lo hacemos a través de una oración. Oremos juntos en esta mañana, si ese es tu deseo, para recibir al Señor Jesús en tu corazón y para que de verdad te muestre que no estás en este mundo por un simple deseo de papá y mamá, sino que estás en este mundo por un propósito y con un propósito, y su nombre es Jesucristo, y que hay una tarea específica para tu vida. Si el deseo es recibir al Señor, oremos juntos, por favor, en esta mañana. Amado Dios, te bendecimos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, ayúdame a entender lo que no entiendo. Y clamo, Dios, para que puedas venir a mi corazón. Señor, te recibo como mi único y personal Salvador. Y clamo para que perdones todos mis pecados e inscribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, clamo para que manifiestes también el sentido, Señor, de por qué estoy donde estoy, de por qué vivo donde vivo y cómo vivo, Señor, y pueda de verdad, Señor, sentirme usado por vos. Señor, usa mi vida, Señor, que realmente tu presencia pueda dirigir mis pasos y pueda ser útil en tu reino. Padre, te alabo y te glorifico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si en esta mañana hiciste esta oración, o si a lo mejor tenés alguna duda respecto de la palabra, de tu llamado, queremos ayudarte. Ahí hay un número de WhatsApp al que podés dirigirte. Manifestá lo que desees en tu corazón, si a lo mejor necesitas alguna Biblia, si querés leer la palabra o a lo mejor lo que lees no lo entendés, estamos simplemente para ayudarte, queremos bendecirte,
Queremos que puedas ser ministrado en este tiempo, que puedas crecer en el conocimiento de Dios y puedas entender que hay un propósito en tu llamado, que no fuiste llamado simplemente por ser llamado, sino que Dios te llamó con un verdadero propósito. Queremos bendecirte, por eso te hablaba de ese WhatsApp, comunicate. Aquellos que quieran compartir pedidos de oración, saben que en la página a través de Facebook hay una solapa para pedidos de oración, como también para testimonios. Felices por los testimonios que están compartiendo los hermanos, alegran nuestro corazón, hacen que nuestra fe sea creciente por ver que el obrar de Dios no ha menguado, sigue siendo el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos. Y si en tu vida hay una necesidad, confía en Dios, pedile a Dios, pongámonos en acuerdo en la oración y vas a ver cómo el Señor va a obrar en tu vida, porque Dios te ama profundamente y de nuevo no te ha traído para sufrir, te ha traído para que seas de bendición para tu vida, tu familia y en especial para su reino. Dios te bendiga mucho, nos vemos a lo largo de la semana compartiendo los devocionales o los estudios y el próximo fin de semana para que juntos podamos tener de nuevo una reunión, un culto de alabanza y adoración a su nombre. Dios te bendiga mucho y de nuevo, por favor, acordate que no vas a poder escapar de tu llamado. Dios te bendiga mucho.